Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El diario de Alex es un libro divertido, escrito en forma de diario, que hará plantearse a los más jóvenes aspectos como la amistad, la competitividad, la familia, la verdad y otros asuntos clave para esta etapa de la vida. Hoy vamos a hablar con uno de sus autores, con Miguel Ángel Gómez. Vamos a conocer mejor cómo aprovechar el contenido de este libro. Queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta: ¿qué motiva a los adolescentes a seguir a Jesús? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Es importante para nosotros conocer incluso esos pequeños detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp 673 466 366. Vamos ya con nuestra entrevista. Miguel Ángel, muy bienvenido. Gracias por apartar este tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. Tú ya has escrito varios libros. Has escrito sobre todo novela enfocada en los jóvenes, El manuscrito perdido, El enigma de la lápida. Es decir, que esto de la escritura lo llevas muy dentro de ti. ¿Cómo nace en ti este deseo de escribir? Bueno, pues mi deseo de escribir nace de mi deseo de leer. Yo crecí leyendo libros que, bueno, los que sean de mi generación, recordaremos Los Cinco, Los Hollister, Los Tres Investigadores. Eran sagas de novelas, bueno, a mí me encantaban, me engancharon a leer. Fueron vehículos con los que viajé, me entretuve muchísimo, me divertí, me emocioné, pasé miedo. Viví todo tipo de aventuras a través de estos libros que curiosamente se siguen editando hoy día con ediciones actuales, ediciones modernas. Y bueno, gracias a estos libros me convertí en un mamífero devorador de libros. Descubrí la pasión por la lectura y por los libros. Y bueno, pues luego lo que surgió en mí fue el deseo de ofrecer a las siguientes generaciones, poder contribuir a que se sigan formando esos mamíferos devoradores de libros. Ofrecer esos libros que a mí me cautivaron, que me encantaron, pues poder escribir ese tipo de libros y añadiendo un ingrediente más. Yo soy cristiano y entonces pensé, ¿por qué no, aparte de todos los demás ingredientes que ya he dicho, sí, esos elementos que hacían tan atractivos los libros, también que pueda haber una cosmovisión cristiana y unos valores cristianos transmitidos de forma natural a través de los libros? Ajá. Bueno, vamos a hablar acerca de esto un poquito más adelante. En concreto, tú estás escribiendo con un público en tu mente, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo que tú tienes principalmente en mente? Aunque supongo que lo puede leer cualquiera, ¿no? Pero en tu mente, ¿a quién estás escribiendo? Me dirijo principalmente a los más jóvenes, a los adolescentes, y pensando también en aquellos que no les gusta leer. Hay muchos adolescentes a los que les cuesta leer, ¿no? Y escuchas a los padres a lo mejor decir, es que no encuentro libros que enganchen a mi hijo. Pues pienso principalmente en ellos y en que los libros sean fáciles de leer, que sean atractivos y que enganchen. Pero no simplemente para pasar un buen rato y entretenerse, que está muy bien, y que es importante, sino también para que esa facilidad en la lectura pues posibilite el despertar intereses, inquietudes. La juventud es una etapa en la que abre los ojos al mundo y es el momento también en el que se despiertan los intereses, es el momento también de aprender a tener criterio, a, como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Pues yo creo que la literatura y los libros son una herramienta esencial para eso. Pero también, aunque el público principal sea ese, también intento que sean libros familiares, pero familiares de verdad, que quieren decir un libro que llega a toda la familia. Lo puedan leer hermanos menores, hermanos mayores, padres, abuelos, y todos se puedan identificar, puedan disfrutar y puedan aprender también con los libros, que sean un puente, ¿no?, de comunicación. ¿Siempre es novela lo que estás escribiendo? Sí, son novelas. La verdad es que te admiro porque hoy en día los adolescentes, entre el móvil, la tablet y demás, no sé si tienen tiempo para leer, ¿no? ¿Tienen tiempo para leer? Pues es un reto llegar a ellos. Los nativos digitales se mueven, su hábitat natural son las redes sociales, es Internet, y tiene unas características especiales. La información les llega de forma diferente a como nos llegaba a nosotros. Todo es muy rápido, llega en oleadas
y hay poco tiempo para reflexionar sobre lo que estás viendo. Entonces, creo que es un reto no hay que rendirse a la hora de llegar a ellos, de llegar y transmitir el mensaje. Claro. Hay youtubers, hay quien lo está haciendo muy bien y está aprovechando todas esas herramientas para llegar a ellos. Hay quien es un desastre en esto y creo que al final pasa lo mismo que pasa en todas las áreas, incluso en la literatura. Pero yo creo que hay un reto y algo a lo que no hay que rendirse, que es al texto escrito. El texto escrito tiene unas ventajas que hay que aprovechar y que los chavales tienen que descubrir, tienen que leer. El texto escrito es una invitación a pensar, a reflexionar, a fijarte en los detalles y entonces no podemos renunciar a ello. Ahora, las plataformas digitales nos permiten que el texto escrito les llegue en formato digital y eso también hay que aprovecharlo. Pero yo, personalmente, yo soy un defensor del papel. Aparte de por nostalgia, porque creo que el papel tiene unas ventajas que no tiene el formato digital. No es incompatible, es complementario. Pero hay libros como este que están hechos para tenerlo entre las manos, porque es una experiencia, aparte del contenido, pues es una experiencia visual, el tacto, incluso el olfato de abrir un libro y el olor que tienen los libros. Y me llama la atención que ves a chavales enganchados a libros en papel y los disfrutan y los tienen en las manos. Así que no hay que rendirse, es un reto y sigue siendo actual. Muy bien, y además este libro en concreto es un libro especial, ¿no? Porque tiene un gran trabajo de grafismo, de dibujos, ¿no? ¿Cómo nace la idea de este libro? Es un trabajo en equipo entre dos amigos que nos conocemos de toda la vida. Pedro Garrido, que es el autor de las ilustraciones, y yo que soy el autor del texto. Entonces, fíjate, somos amigos desde siempre, desde muy jóvenes, compartimos fe, compartimos propósito, compartimos visión, compartimos humor, que creemos que es esencial también, y en el libro hay mucho humor, hay mucha alegría. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Queremos ver rostros hermosos, rostros alegres. Y bueno, viendo el formato de diario, que hay texto y hay ilustraciones, ¿no? Combina las dos cosas, está muy de moda ahora, hay muchos chavales enganchados a este tipo de libros, nos parecía muy atractivo, muy interesante y quisimos pues hacer un libro, él uniendo sus capacidades y sus aficiones, que es dibujar, y yo las mías, que es escribir, y nos embarcamos en esta aventura, un sueño que nos hace mucha ilusión y nos lo hemos pasado en grande. Además no es la idea de que yo hago los textos, se lo paso a él y luego él hace los dibujos y ya está, sino que hay un trabajo mucho más interactivo. Hay un trabajo previo en el que los dos nos juntamos, creamos personajes, creamos las líneas por donde va a ir el libro y hay incluso personajes y escenas que han salido antes del dibujo que del texto. Sí, es un trabajo en equipo, ¿no? Exacto, realmente. exacto. Pues por las redes sociales nos ha llegado una pregunta para ti y Beni nos va a comentar la pregunta. Nuestro amigo Antonio nos pregunta a través del Facebook que por qué los jóvenes se centran más en el aspecto creativo, como la música, por ejemplo, y dejan un poco de lado lo que sería la preparación en la Biblia. Pues dime, ¿qué te parece? Bueno, pregunta para dedicarle mucho tiempo, ¿no? Yo creo que al final está cuáles son las prioridades, no ya de los jóvenes, sino de todos, ¿no? Claro. Es importante la creatividad, la música, las áreas creativas son importantes, pero ¿qué es lo más importante en la vida, ¿no? Yo como cristiano tengo claro que lo más importante es Dios y el ser humano necesita a Dios, necesita los valores espirituales, necesita la espiritualidad y los jóvenes no son ajenos a ello, ¿no? Ahora, nos queda el reto a las generaciones más mayores también de qué les estamos transmitiendo a los jóvenes. ¿Les estamos transmitiendo que lo más importante es lo espiritual o estamos contribuyendo a que la sociedad sea superficial y se quede solo en la fachada, Claro. ¿no? ¿Cómo lo consigues tú? Porque yo creo que este libro tú tienes el objetivo y el deseo de que las personas lleguen a entender, ¿no? A entender el mensaje de esperanza que nos presenta Jesucristo, ¿no? ¿Qué puede aportar? ¿Cómo intentas a través del libro comunicar esos valores? Bueno, pues, en primer lugar, mira, el libro tiene que ser de fácil lectura, tiene que ser asequible,
para que el que se acerque a él pueda entender bien lo que allí se presenta, y pensando principalmente en adolescentes, son chavales que a lo mejor no tienen la costumbre de leer y les cuesta leer un libro, ¿no? Es un libro divertido, te entretiene a través del texto, de las situaciones que hay, pero especialmente a través de los dibujos. Hay dibujos divertidísimos, escenas muy divertidas, ¿no? Pero hay un mensaje que transmitir. Nosotros, tanto Pedro como yo, queremos transmitir valores, queremos transmitir un interés por la Biblia, un interés por quién es Jesucristo, por qué es verdaderamente qué significa ser cristiano. Y entonces todo esto lo intentamos transmitir a través de situaciones normales. Alex, el protagonista del libro, tiene 11 años y el libro es un diario. Entonces yo creo que eso también lo hace mucho más asequible, porque vemos la vida a través de la perspectiva de un chaval de 11 años, con sus situaciones, con sus problemas, con sus reflexiones. Sus hermanos. Exactamente, con sus hermanos, todos los problemas que hay ahí detrás. Entonces creo que esto también le da una perspectiva al libro que le hace mucho más cercano, ¿no? Y asequible. Pensando en el humor, pensando en intentar hacer algo divertido, creo que es una de las cosas que más me pareció interesante de vuestro intento, ¿no? No solamente comunicar estos valores y estos principios, vamos a decir, eternos, hacerlo de una forma amena, hacerlo de una forma divertida. Yo creo que es posiblemente uno de los campos menos explorados dentro de la literatura cristiana, ¿no? Y creo que estáis haciendo ahí una buena labor. ¿Y cómo podemos también, la conexión entre lo que vosotros estáis haciendo y la Biblia, ¿no? ¿Cómo la Biblia de alguna forma os guía en la trama? Bueno, yo diría que la Biblia es central en el libro. Mira, yo antes te decía que yo crecí leyendo libros de aventuras y de misterio, ¿no? Qué curioso que la Biblia es un libro de misterio. Y hay un misterio que aparece desde el primer libro, desde Génesis, se va planteando a través del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia. Luego tenemos el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, aparece Jesucristo, y ese misterio que se ha ido presentando en piezas sueltas, ese misterio se va desvelando, van encajando las piezas hasta el último libro, hasta Apocalipsis, en el que el misterio se resuelve. Y es un misterio que tiene que ver con Dios, tiene que ver con su amor por el ser humano y con su misterioso plan para salvarlo. Esto es fascinante. O sea, descubrir la Biblia desde ese punto de vista, una historia de misterio, de amor y de redención, pues son los ingredientes que encontramos en las grandes obras, ¿no? Y la buena noticia es que no es ficción, es real. La Biblia es un libro vivo, es un libro eficaz, y eso es lo que queremos transmitir también a través del diario de Alex. Que la Biblia no es un libro anticuado, que la Biblia nos habla de un Dios que está vivo y que tiene poder para transformar vidas y para transformar familias. Lo vamos a ver. El diario de Alex es el primero de una serie. Y va a haber una evolución, tanto en Alex como en todos los que le rodean, ¿no? Y eso se va a poder ver mes a mes. Cada libro abarca... Estáis trabajando con el segundo... Le estamos ya dando los últimos retoques al segundo, y cada libro abarca un mes en la vida de Alex. Así que vamos a tener la oportunidad de ir viendo la evolución de Alex. Pues confiemos que todos se animen a leerlo, ya sean cristianos o no, porque seguro van a pasarlo bien y además van a aprender cosas muy positivas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues muchas gracias a ti, de verdad. Pues estamos ya terminando, pero antes queremos animarte a leer la Biblia, y por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este libro de la Biblia, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Llámanos ahora al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y para los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear el diario de Alex, el libro del que hoy hemos estado hablando con su autor. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a todos los que nos la pedís. Entra en nuestra web o bien llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.